Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle en este espacio de noticias del Congreso, donde trabajando a distancia desde nuestras casas, le informaremos lo más relevante ocurrido en el Congreso, en México y en el mundo. Le platico que en ambas cámaras continúan las reuniones de las comisiones legislativas, mientras que en la comisión permanente se perfila que la próxima semana podrían comenzar trabajos a distancia o no presenciales. Es 15 de mayo y antes de iniciar este espacio informativo, reconocemos la labor de las y los maestros que en estos tiempos difíciles continúan con su labor a distancia para garantizar la educación de todas y todos los estudiantes en los distintos niveles educativos. Comenzamos con la información. Legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente participaron esta semana en una reunión de prueba de conectividad. La próxima sesión de la Comisión Permanente se perfila para el próximo 20 de mayo. La modalidad de la misma, presencial o a distancia, se determinaría el próximo lunes 18 de mayo después de una evaluación sobre la situación de las medidas sanitarias que han establecido las autoridades sanitarias ante la pandemia por COVID-19. Senadores y senadoras del Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento al COVID-19 acordaron solicitar a las autoridades de la Secretaría de Salud proporcionen la atención médica, seguridad social y prestaciones laborales a los trabajadores de la salud que están haciendo frente a la pandemia de COVID-19 y que fueron incorporados bajo contratos temporales. Además, analizarán las iniciativas que han presentado las y los legisladores durante esta emergencia, con el propósito de identificar aquellas que pudieran lograr consensos y aprobarse en un caso de llamar a un periodo extraordinario. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Mario Delgado y la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas Hernández, sostuvieron un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, quienes presentaron las 68 propuestas de este órgano empresarial para enfrentar la pandemia por COVID-19. Destaca la creación de un Consejo para la Emergencia y la Recuperación Económica. El diputado Delgado Carrillo aseguró que el sector empresarial, como varios del país, tendrán que adaptarse a los cambios que vendrán tras esta contingencia por el COVID-19 y trabajar para poder conservar los empleos. Los coordinadores de las bancadas y los empresarios acordaron continuar con estos encuentros. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, esto a fin de que se establezca un programa en lenguas indígenas para que las comunidades de pueblos originarios puedan conocer las medidas preventivas de cara a la crisis sanitaria. Los legisladores manifestaron preocupación ante la posibilidad de una rápida propagación del virus en estas comunidades. Al participar en un foro virtual sobre violencia de género en el contexto de la pandemia por COVID-19, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la Banca de Acción Nacional, se pronunció por apoyar desde el Poder Legislativo todas las acciones que fortalezcan la protección de la integridad de las mujeres ante el aumento de denuncias por violencia. El PRD en la Cámara de Diputados advirtió que en México aún no hay condiciones para concluir la cuarentena y reabrir de manera parcial las actividades. La coordinadora del grupo parlamentario, la diputada Verónica Juárez Piña, aseveró que hacerlo en pleno pico de la pandemia pone en mayor riesgo a la población y aseguró que no se han aplicado las pruebas suficientes para conocer el riesgo real que enfrentan las y los mexicanos. La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado se reunió con representantes de la industria nacional automotriz, de autopartes, de autobuses, camiones y tractocamiones. En este encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, destacó la importancia del sector para la vida económica del país, ya que genera el 4% del Producto Interno Bruto, representa el 32% total de las exportaciones y crea más de 3,5 millones de empleos. Indicó que el impacto de la pandemia por COVID-19 en la fabricación de vehículos representa una reducción de 98,7% respecto a abril de 2019. El legislador señaló que el Senado actuará como interlocutor ante el Gobierno federal y el Consejo General de Salubridad para ayudar a la industria automotriz.
Rumbo al inicio de actividades presenciales en la Cámara Alta, el grupo parlamentario del PAN, Partido Acción Nacional en el Senado, señaló que aún no existe acuerdo para convocar a un periodo extraordinario. Sí hubo una petición de los empresarios para pedir que hubiera un periodo extraordinario, pero jamás los coordinadores parlamentarios acordaron que hubiera un periodo extraordinario, jamás. Segundo, tampoco no hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para regresar a laborar a partir del 1 de julio. La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado informó que realizará diversos seminarios virtuales, foros y mesas de debate junto con organizaciones de la sociedad civil, académicos y otras fuerzas políticas. Esto a fin de crear un proyecto integral de la Ley de Ingreso Mínimo Vital para que el Estado garantice este ingreso a todas las personas afectadas por la contingencia sanitaria por COVID-19. Ante la expectativa de regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública informó que se implementarán filtros sanitarios para garantizar que haya un regreso a clases seguro. Además, habrá un proceso de sanitización de los planteles educativos, esto para evitar contagios de COVID-19. Antes de salir, creamos en todas las escuelas comités escolares de salud. Y estos comités escolares de salud son los que se van a encargar de la higiene escolar y de estos procesos de filtrado. De manera que no hay nada que temer, se va a regresar con toda seguridad, con todo cuidado. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que es necesario dar certeza a maestros y padres de familia sobre las zonas donde podrá darse el regreso a clases paulatinamente. Ya quedamos donde pueden reiniciarse todas las actividades y desde luego el regreso a clases. Y luego, conforme se vayan presentando los acontecimientos, de acuerdo a la gravedad de la pandemia, se van a ir declarando zonas verdes en donde se pueda reiniciar las clases. El Consejo de Salubridad General determinó que a partir del lunes 18 de mayo, 269 municipios podrán reincorporarse a sus actividades al no contar con casos de contagio por COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el estado que más municipios liberará actividades es Oaxaca con 177, seguido de Sonora con 17, Puebla con 14, 2 en Jalisco, 6 en Nuevo León, 5 en Chihuahua, Chiapas y San Luis Potosí, 4 en Tamaulipas y 1 en Guanajuato, en Hidalgo y en Yucatán. Pese a esta determinación, 26 municipios en Oaxaca han tomado la decisión de no reabrirse hasta tener certeza de que el brote de COVID-19 está controlado. El Instituto Nacional Electoral aprobó la emisión de constancias para los ciudadanos que extravieron su credencial de elector o la tramitaron y no tuvieron oportunidad de recogerla. Debido a las medidas establecidas por la contingencia por COVID-19, el INE también informó sobre la ampliación de vigencia de aquellas credenciales que tenían una validez hasta enero del 2020. Antes de concluir, les recuerdo que puede encontrar más información de lo que aquí le hemos presentado en el portal de noticias del Congreso y en las cuentas de redes sociales del canal del Congreso. Por favor, le pedimos, en medida de lo posible, quédese en casa, pues estamos en la parte más alta de la pandemia con más de 10,000 casos activos y desafortunadamente con más de 4,000 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Muchas gracias, soy Lizeth Arriaga. Buen fin de semana. Hasta la próxima.